Buenas tardes, Dios les bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl, aquí tomándome mi tacita de las 3 de la tarde. Permiso. Ay, las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. Hoy quiero hablar acerca de un tema, y en este tema le voy a hablar a la iglesia, pero también le voy a hablar a la persona que no es iglesia. Entiéndase a todo aquel que no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tal vez puedan escuchar a lo lejos una musiquita de fondo, y es para que puedan deleitarse si la escuchan, de mi hermano Raúl Burgos, esos discos de los años 80 y 90. Antes de comenzar quisiera presentarme delante del Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos bajo la dirección de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociéndote a ti como el Creador, el dador de la vida, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos redarguya, nos enseñe, nos deje saber qué es lo que quieres hablarnos en el día de hoy. Háblame a mí primero, Señor, como siempre te lo pido, para yo poder expresar y hablar tu palabra, Señor. Todo esto lo presentamos y te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén. El tema se llama, o le puse por título, el evangelismo bíblico. Y le puse por subtítulo, el secreto que el infierno guarda muy bien. Para eso quiero llevarlos a Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice, Proverbios 14, verso 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiero dar una estadística en porcentaje, porque me llamó la atención. Y habla acerca de que del 80 al 90% de las personas que dan un paso por fe o un paso de fe por Cristo, este tipo de persona del 80 al 90% se aleja de la fe. Y uno se pregunta, ¿por qué? El plan maravilloso que Dios tiene para su vida dejó de ser un atractivo para este porcentaje de personas, fuere la razón que fuere, que pudieran ser muchas. Este porcentaje que yo mencioné arriba, del 80 al 90, lo que está diciendo es que de 8 a 9 personas de cada 10 le dan la espalda a Dios para continuar con su vida como mejor entienden o como mejor le parece o como mejor le conviene. Y esto, mis amados, es alarmante. El texto al comenzar nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el Salmo 94, verso 11, se nos dice que Dios sabe que los pensamientos del ser humano son vanidad. Y mira cómo dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Resultó ser que este plan maravilloso de Dios para nuestras vidas no salió como esperábamos. Esperábamos tal vez mejores finanzas, mejores relaciones sentimentales,
mejores empleos, una prosperidad económica, éxito en nuestros negocios, o tal vez que Dios nos sanara de alguna enfermedad en nuestros cuerpos, o el de algún ser querido como algún hijo, alguna hija, un esposo, esposa, padre, madre, tío, primo, sobrino, algún ser querido. Sin embargo, Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero, ¿por qué ese porcentaje tan alto en las iglesias en el término general? ¿Qué es lo que está sucediendo con este método de evangelismo moderno en el día de hoy? Nosotros vemos campañas evangelísticas y vemos como en esas campañas y cruzadas evangelísticas se convierten miles de personas, cientos de personas. Eso lo vemos en YouTube a cada rato mencionando, fue una campaña en tal sitio y se convirtieron 500, aceptaron al Señor 800, aceptaron al Señor 1000 y pico de personas. Pero luego le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda al más mínimo problema que sucede en sus vidas. Y fíjese que esto es aún cuando aún las iglesias le están dando seguimiento a estas personas. ¿Por qué? Yo quisiera ir al libro de Lucas capítulo 24, verso 47. Lucas 24, capítulo 24, verso 47. Y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis amados, la iglesia, en términos generales estoy hablando, se ha desviado de predicar el evangelio bíblico, un evangelio como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo lo hizo Jesús? Para eso tendríamos que entonces ir al libro de Marcos, el evangelio según Marcos, capítulo 10, verso 17 al 22. Marcos 10, verso del 17 al 22. Aquí está hablando acerca de un hombre joven rico, o le llaman como título el joven rico. Y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hoy día una oportunidad para evangelizar como la que le sucedió a Jesús en ese momento con este hombre joven rico no se da muy seguido. A veces tenemos que esforzar un poco para poder llevarle ese mensaje a una persona. Sin embargo, en este caso no fue así. Imagínense, ¿qué te parece que se te acerque una persona corriendo y se arrodille ante ti para preguntarte: oye, Saúl, ¿qué hago para ir al cielo? Definitivamente que ese es el momento perfecto para presentarle el plan de salvación, este plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Es más, ese hombre joven era, como muchos dicen, ser religioso o ser cristiano.
En Lucas 18:18 se describe a esta persona, a este hombre joven, como un principal. De modo que no era cualquier cosa, no era cualquier persona, no era un cualquiera. Si le preguntas a las personas si son buenos, te van a contestar, pero por supuesto que sí, que soy bueno. Este hombre que relata Marcos, Mateo y Lucas, que se conoce como los evangelios sinópticos, al parecer lo tenía todo. Tenía dinero, era rico, tenía muchas posesiones. Además de que era un religioso como muchos hoy día. Curiosamente, Jesús no vio esa oportunidad para hablarle de él. No vio la oportunidad para hablarle del plan maravilloso del Padre Celestial para con él. Jesús le salió con el comentario más inesperado que pudiera recibir alguien que está esperando, que espera una respuesta alentadora y confortadora. Le sale con decirle, ¿por qué me llamas bueno? El hombre comenzó presentándose a Jesús con un halago y Jesús le contesta con la pregunta, ¿pero por qué me llamas bueno? Hoy día ese tipo de confrontación hubiese sido penalizado por este evangelismo moderno y tal vez hasta por los institutos bíblicos, dejándose saber, oye, ¿por qué le sales con esa pregunta cuando se te está presentando para hacerte esa pregunta maravillosa de qué haré para heredar el reino de los cielos? Sin embargo, Jesús utilizó un principio, el cual es enseñanza hoy día también. Un principio que nos lleva a la gracia. En el Salmo 19, verso 7, y quiero que presten atención porque voy a mencionar esto del Antiguo Testamento, refiriéndome a la gracia. Dice, presten atención, Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Jesús lo que hacía era preparar el corazón de ese hombre joven, rico, preparándolo para la gracia de Dios, o sea, para el favor inmerecido por parte de Dios. Mis amados, la ley de Dios nos lleva a la convicción de por qué necesitamos ser salvos. La ley de Jehová me va a llevar a poder entender el por qué necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Por años, tal vez siglos, el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, no ha querido que veamos este principio para la evangelización. Lo ha querido ocultar y créeme que lo ha hecho muy bien en muchos aspectos. Lo oculta para desviarnos del verdadero propósito de la salvación. ¿Cuál es? Escapar de la condenación eterna. Fíjense, le voy a hacer un ejemplo. Supongamos que me acerco a una persona y le digo que alguien pagó por esa persona una multa de tal vez $1,000, $2,000, $5,000 o $10,000 por infracciones a la ley de tránsito. Aunque eso para mí parece que estoy dándole una buena noticia, para la persona le sonará absurdo y hasta ridículo. De hecho, pudiera hasta ofenderse conmigo, porque no le hace sentido la noticia que le estoy dando, porque para él o para ella no debe ninguna multa de tránsito. Para él o para ella no ha infringido la ley. Y lo estoy como quien dice, haciendo culpable, lo estoy culpando, lo estoy señalando, lo estoy injuriando. Ahora bien, si le dijera, oye, querido amigo o amiga, tú ibas conduciendo y pasaste frente a una escuela elemental a 55, 60, 70 millas por hora
y desde antes ya habían letreros de la velocidad que decía a 15 millas por hora. ¿Sabes? Infringiste la ley y por eso te detuvo el oficial, te multó. De hecho, te pudo haber arrestado por conducir temerariamente en esta zona escolar. Pero, ¿sabes? Alguien pagó tu multa. Cuando a alguien se le menciona lo que hizo mal, puede darle sentido a la buena noticia que tengas que darle próximamente. Para muchas personas puede sonarle necio que necesita ser salvo y tal vez hasta irritante. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 17 al 18 que el pecador tiene una mente vana, entenebrecida, porque son tercos. Dice en Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando a un pecador se le presenta el plan de salvación, este plan de salvación de Jesucristo, y se le dice que necesita convertirse a Cristo para que sus pecados sean limpiados, aunque sí es cierto, lo cierto es que la persona no lo va a poder entender, pues muchas veces piensas que como son buenos, que hay otras personas peores que ellos. Yo no necesito eso. Fíjese, mi amado, el ser humano sin Cristo anda en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, en otras palabras, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, no tienen a Dios en sus noticias. Viven o andan con ignorancia. Y aquí yo he dicho en ocasiones, en otras prédicas mías, en otras reflexiones, que hay tres tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa y el que ignora porque no quiere saber. ¿Qué más podemos hablar aquí? Que el ser humano sin Cristo anda también duros de corazón. En otras palabras, con terquedad. El apóstol Santiago nos dice que si transgredimos la ley de Dios, tan solo en una de ellas quedamos convictos por la ley como transgresores. Pueden ir a Santiago capítulo 2, versos del 8 al 11. Cuando tomamos nuestro tiempo para mostrarle al pecador, y esto le hablo a ti, amigo y hermano en Cristo, evangelista, pastor, ministro, misionero o persona que no tiene aún ministerio, sin embargo se siente que no puede hablarle a otro, eso es a ti también, porque el evangelio es para que todos prediquemos el evangelio, para que todo aquel que confesó a Cristo y se hace llamar cristiano le lleve las buenas nuevas de salvación. Así que cuando tomamos nuestro tiempo para mostrarle al pecador que ha estado violando la ley de Dios, que le ha ofendido dándole la espalda a Dios, trasplazando su ley, le tendrá más sentido al pecador el hecho de por qué necesita a un Salvador, de por qué necesita a Cristo. Pues esa persona, él o ella, va a quedar, como dice Santiago, quedará convicto de la ley como transgresores ante Dios. Esto suena duro, ¿verdad? Pero vayamos a Romanos capítulo 3, verso 19 al 20, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, entonces, ¿qué hace la ley de Dios? Le cierra la boca. Le cierra la boca al pecador. Corta de raíz todo argumento de cómo es bueno o que hay otras personas peores que ellos. Y esto los hace ver su condición ante Dios como culpable.
Primera de Juan capítulo 3 verso 4 nos dice que el pecado es infracción de la ley. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y mis amados, la ley de Dios es perfecta, que convierte al alma. Salmo 19, verso 7. Métase en eso en la mente, métase en esto en la cabeza y en el corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El apóstol Pablo dijo que no conocía el pecado hasta que la ley se lo dijo. Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley moral. De modo que cuando leemos las Escrituras, vemos cómo Dios presenta su ley que convierte el alma como uno que te educa, que te cría, como un ayo. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no nos da la mano, mi querido amigo. La ley nos pone indefensos, nos deja sin defensa. La ley no nos justifica, sino que nos hace y nos pone culpables ante Dios. El Dios que es justo y que es santo, santo, santo. Mis amados y mis amigos, la ley no ofrece salvación, todo lo contrario. La ley nos confronta para ser juzgados. Somos salvos únicamente por gracia, por medio de Jesucristo, como lo menciona en Juan 1:17. Voy a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 5 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De modo que la ley de Dios nos lleva a ver cuán sucio estamos ante la presencia de Dios. Y eso es convicción de pecado, para que nos arrepintamos de quebrantar su ley, de darle la espalda a Dios, arrepentimiento, y sentir la necesidad de su misericordia para obtener o poder obtener su gracia, que solo se obtiene mediante Jesucristo. En otras palabras, mis amigos y mis hermanos, recibimos de Dios su gracia, favor inmerecido mediante Jesucristo por su misericordia. Y no podemos alcanzar su misericordia si no hay arrepentimiento. Y no hay un arrepentimiento genuino si no hay una convicción de pecado. Pero no puede haber una convicción de pecado si no somos confrontados por la ley de Dios, que es perfecta y que convierte al alma. Quiero dejar algo claro, mis amados. No somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. La ley de Dios solo nos muestra cuán separados estamos de Dios. En otras palabras, cuán pecadores somos ante Dios. Hoy día el evangelismo moderno ha querido buscar cómo atraer al pecador a Cristo, procurando llevarlos a recibir este plan maravilloso de Dios para con ellos de una vida mejor y abundante.
Eso lo que hace es abrirle los ojos a muchos a buscar a Dios por lo que Él ofrece y no por una convicción de pecado. Por lo que ha limitado el Evangelio de Cristo a acercarse a Él para obtener ¿qué? Amor, gozo, paz, felicidad y una tranquilidad que perdure, además de mucha prosperidad. Cuando eso no se logra y cuando no logramos lo prometido o lo esperado, en cambio nos llega que todo lo contrario, no nos llega esa prosperidad, no nos llega la felicidad, nos llega la persecución, nos llega la agonía, nos llega el sufrimiento. Entonces nos decimos, espera, si antes estaba mejor que ahora, ¿qué hago perdiendo el tiempo en la iglesia? ¿Qué sucede entonces? Se alejan. Tal vez otros dirán, bueno, ya yo tengo amor, tengo a mi esposa, tengo hijos, tengo nietos, tengo gozo, disfruto de la vida. Puedo ir y pasearme en mi finca o en mi terreno, en mi caballo, en el bote. Yo siento paz. Tengo una casa de playa que puedo sentarme y disfrutar de las olas del mar, de ese silencio y ese viento y las aves. Estoy feliz, estoy tranquilo. Tengo la cuenta de banco rebosando con los intereses y me va bien en los negocios. ¿Qué más puedo pedir? Suena bonito, suena lindo, ¿verdad? El asunto con todo esto es que, ¿sabes qué, mis amigos? No se trata de felicidad. Se trata de justicia. La salvación no es para que estés feliz y realizado. Si ese fue el motivo que te lo dieron, te han mentido, te engañaron, porque ese no es el motivo. La salvación no es para que estés feliz, no es para que estés realizado. La salvación es para recibir de Dios su justicia mediante Jesucristo, quien pagó el precio para librarnos del juicio de Dios. A eso se le llama gracia. Por gracia sois salvos. Mira lo que dice en Proverbios 11:4. Presten atención que vuelvo otra vez al Antiguo Testamento. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Voy a repetir, Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando venimos a Cristo, Él sí nos da su Espíritu que produce amor, gozo y paz en nuestras vidas. Pero si una persona viene a Cristo por esos motivos, nunca los obtendrá del Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser tentado. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. El fruto del Espíritu es el resultado de nuestra salvación, no el motivo para obtener salvación. No podemos utilizar esta excusa como si fuera una tarjeta de crédito para ser salvo. El pecado, mi amigo, el pecado nos separa de Dios y no podemos obtener de Dios amor, gozo, paz, sin haber producido en nosotros tal convicción de pecado que nos aleja de Dios y por lo que necesitamos ser salvos. Dios dice, o Dios nos dice en su palabra, que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden sujetarse, que los que viven según la carne no pueden
no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versos 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, estando o siendo enemigos de Dios por nuestros pecados, no podemos recibir de Él el gozo, la paz y el amor que estuviéramos anhelando o que estuviéramos buscando. Estamos lejos de Dios y solo cuando tenemos tal convicción de pecado y nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos que sea Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, entonces vemos manifestados de Dios su misericordia y su gracia. El evangelismo bíblico, mi amigo y mi hermano, lleva al pecador a lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, a través de Hechos 17, verso 30 al 31. ¿Y qué dice? Hechos 17, verso 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó de haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y eso te va a llevar a Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahora le voy a hablar al cristiano. Si nosotros como cristianos le damos al pecador la razón equivocada para o por la que tiene que venir a Cristo, solo van a responder con el motivo equivocado, la falta de arrepentimiento. Voy a repetirle eso, querido hermano. Si nosotros como cristianos le damos al pecador la razón equivocada por la que tenemos que venir o por la que tienen que venir a Cristo, solo van a responder con el motivo equivocado, la falta de arrepentimiento. Jesús. No fue hasta que Jesús resucitó que sus discípulos entendieron todo lo que les había enseñado. En Lucas 24, 45 al 47, y con esto estoy dando por terminada esta reflexión, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amigo y hermano, el evangelismo bíblico se trata de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado por medio de Jesucristo. Aleluya. De modo que termino diciendo lo que dice en Hechos capítulo 3, verso 19. Así que, querido amigo, mira lo que te dice el Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable al Señor. Dos cosas son inminentes para la humanidad. Número 1, Cristo viene pronto. Número 2, la muerte no espera.
La muerte no respeta ni clase social, ni raza, ni sexo, ni edad. No esperes a cerrar tus ojos y abrirlos y encontrarte en una condición que no esperabas, pero que sí está escrito: condenación eterna. Hoy es el día de salvación para tu vida. Si estás escuchando o viendo este video en el momento que fuera, y espero que el Espíritu Santo te redarguya, te convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que vengas al arrepentimiento y confieses a Cristo como tu Señor y Salvador, porque el Evangelio bíblico no se trata de felicidad, sino se trata de justicia. Que Dios te bendiga hoy y que pueda abrir tu corazón para que venga el arrepentimiento. Y a ti, iglesia, no esperes, predica, habla, exhorta, lleva el mensaje de salvación como está escrito en la Escritura, porque los tiempos son peligrosos, los tiempos son cortos, bien cortos. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga hoy.